Como en ese momento Bartolomé pasaba cerca de Jesús, Andrés señaló a Bartolomé, y Jesús mirándolo dijo: Lo conozco, él me seguirá. Veo mucho de bueno en él, y a su tiempo lo llamaré. Este Bartolomé vivía en Dabeset, no lejos de Telemaida, y era de oficio escribiente. He visto que después se unió con Tomás, y hablando con él de Jesús, lo ganó para la causa aficionándolo al Salvador. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte, La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época cuarta, desde la conclusión de la primera Pascua hasta la prisión de Juan Bautista. 1. La carta del rey Abgaro. Desde Betania, donde Jesús estuvo algún tiempo como oculto, se dirigió al bautisterio cerca de Ono. Los arreglos que allí se habían hecho los custodiaba un encargado. Al saber que Jesús iba allá, se reunieron los discípulos y mucha gente de los alrededores. Mientras Jesús estaba hablando a la turba, que escuchaba en rueda, parte de pie y parte sentado sobre bancos de madera, se acercó un extranjero con 6 acompañantes, montados sobre mulos. Y llegando a cierta distancia del sitio donde hablaba Jesús, se detuvo y levantó una tienda. Era un enviado del rey de Edesa, Abgaro, que estaba enfermo. El mensajero le traía regalos y una carta, rogándole que fuese allá para darle salud. El rey Abgaro tenía un tumor en los pies y caminaba rengueando. Algunos viajeros le habían hablado de Jesús, de sus milagros, de su testimonio de Juan y del enojo de los fariseos en la última Pascua. Y todo esto lo había llenado de deseos de verlo en su propio país y obtener de él su curación. El joven mensajero del rey sabía pintar y tenía la orden, si Jesús no podía o no quería acudir, de llevarle por lo menos su rostro en una pintura. He visto que este hombre se esforzaba por acercarse a Jesús y no lo podía conseguir. Buscaba ya de un lado, ya de otro, de introducirse entre la multitud para escuchar la enseñanza de Jesús y al mismo tiempo pintar su fisonomía. Entonces Jesús mandó a uno de sus discípulos que trajese a ese hombre y le diese un lugar en una tarima cercana. El discípulo llevó al mensajero al lugar señalado, como también a sus acompañantes, para que pudieran oír y ver. Los regalos que traían consistían en lienzos, en placas de oro muy finas y unos graciosos corderitos. El mensajero, muy contento de poder ver a Jesús, desplegó su tablero y poniéndolo sobre sus rodillas, comenzó a contemplar con admiración a Jesús, mientras trataba de pintar su rostro. Tenía delante de su vista un tablero blanco como de madera de boj. Comenzó primero por grabar con una punta el contorno de la cabeza y de la barba de Jesús sin el cuello. Después pareció que ponía sobre la tabla algo como cera blanda, imprimiéndole forma con los dedos. De nuevo grabó sobre el tablero, dándole forma, y aunque trabajó largo tiempo, no llegaba a terminar su trabajo. Cada vez que miraba el rostro de Jesús parecía que, lleno de admiración, rehacía el trabajo una y otra vez. Cuando vi que Lucas pintaba, no lo hacía en esa forma, sino que usaba pinceles. El trabajo de este hombre era de alto relieve, de modo que se podían tocar los contornos del dibujo. Jesús continuó algún tiempo más enseñando, y al fin envió a un discípulo que dijese al hombre que se acercase para poder cumplir su mensaje. Entonces el hombre se acercó a Jesús, seguido por los acompañantes que traían los regalos y los corderitos detrás de su principal. Llevaba este hombre un vestido corto, sin manto, parecido a uno de los Reyes Magos. En el brazo izquierdo traía su dibujo en forma de un escudo, sostenido por una correa. En la mano derecha llevaba la carta de su rey. Se echó de rodillas ante Jesús
se inclinó profundamente y dijo: Tu siervo es el criado del rey Abgaro, de Edesa, que está enfermo y te manda esta carta pidiéndote que recibas sus regalos. Al decir esto se acercaron los siervos con los regalos. Jesús contestó que le agradaba la buena voluntad del rey e indicó a algunos discípulos que recibiesen los regalos para repartirlos más tarde entre los pobres de esos entornos. Jesús tomó luego la carta, que desplegó ante sí, y leyó. Recuerdo solo que, entre otras cosas, decía la carta: ya que él era poderoso para resucitar muertos, le rogaba que fuese a donde él se encontraba y le sanase de su dolencia. La carta era, en el medio, donde estaba escrita, más consistente, y en los bordes más blandos, como si fuesen de piel suave o seda. Cerraban la carta misma. Vi que había una cinta colgando. Cuando Jesús leyó la carta, dio vuelta al sobre o superficie de la carta y escribió con un punzón que sacó de sus vestidos y del cual extrajo algo, trazando algunos caracteres al otro lado del pergamino. Las palabras escritas eran bastante grandes. Luego cerró la carta. Después hizo traer agua, se lavó el rostro y se pasó la parte más blanda del envoltorio del mensaje sobre su rostro y se lo devolvió al mensajero, el cual lo apretó contra el tablero de su dibujo. Vióse entonces un dibujo perfecto y acabado. El pintor estaba tan contento que, tomando el tablero que colgaba de su lado, lo volvió a los espectadores que estaban mirando la escena. Se echó delante de Jesús y se marchó enseguida. Algunos de sus acompañantes se quedaron y siguieron luego a Jesús, el cual, después de esto, salió de allí y se dirigió al segundo bautisterio que Juan había abandonado pasando el Jordán. Estos extranjeros se dejaron bautizar allí mismo. Yo vi que el mensajero llegó a un lugar delante de una ciudad, donde había edificios de piedras y hornos de ladrillos, y pasó la noche allí. A la mañana siguiente algunos trabajadores vieron una luz, como un incendio, y acudieron muy temprano y vieron que esa maravilla provenía del lienzo que llevaba el mensajero. Se produjo por esta causa un tumulto. Tantas fueron las gentes que acudieron allí. El pintor les mostró el cuadro, y entonces vi que también el lienzo que Jesús había usado llevaba la misma impresión. El rey Abgaro le salió al encuentro algún trecho en su jardín, y al ver el cuadro y leer la carta de Jesús, quedó muy conmovido. De inmediato cambió de vida y desechó a las muchas mujeres con las cuales pecaba. Más tarde he visto que después de la muerte de este rey y de su hijo, por causa de un sucesor malo, el cuadro, que estuvo siempre a la veneración del público, fue sustraído por un piadoso obispo junto con una lámpara que ardía delante y amurallado, y que después de mucho tiempo se volvió a encontrar, y que la figura había quedado grabada también en el ladrillo que lo había ocultado. Nota: hablan del hecho del rey Abgaro, entre otros, Eusebio, en su historia de la iglesia, San Efrem Ciro, diácono de la iglesia de Edesa, Evagrio, San Juan Damasceno, Teodoro Estudita, Natal Alejandro y muchos otros historiadores. El Papa Gregorio II, escribiendo al emperador León Isáurico Iconoclasta, le recuerda el hecho del rey de Edesa y se apoya en él mismo para defender el culto a las imágenes. Fin de la nota. Jesús en los confines de Sidón y Tiro. Desde Ono se dirigió Jesús con sus discípulos hacia el lugar medio de los bautismos, arriba de Betabara, enfrente de Gilgal, y allí hizo bautizar por medio de Andrés, Saturnino, Pedro y Santiago. Se había congregado una gran multitud,
Esta corrida de la gente excitó la admiración de los fariseos. Mandaron cartas a todos los jefes de las sinagogas con orden de que les enviasen a Jesús donde quiera que lo encontrasen, y detuvieran también a los discípulos y los interrogasen sobre su doctrina. Jesús, acompañado por algunos discípulos, se dirigió por el camino de Samaria a los confines de Tiro. Los demás discípulos se marcharon cada uno a su pueblo. Por ese tiempo Herodes mandó traer a Juan a Callirroje y lo tuvo preso en una especie de bóveda del palacio por el término de 6 semanas. Luego lo dejó en libertad. Mientras Jesús se dirigía a Samaria, pasando por los campos de Esdrelón, volvió Bartolomé del bautisterio de Juan y se dirigió a su pueblo de Dabeset, cuando se encontró con algunos discípulos. Andrés le habló con mucho entusiasmo de Jesús. Bartolomé, nota, Bartolomé era esenio. Su padre Tolmai descendía del rey de Gesur. Como escriba era conocido de Tomás, que tenía el mismo oficio y vivía en Arimatea. Fin de la nota. Oía con gusto lo que le contaban y con cierto temor reverencial. Andrés, que gustoso solía instruir a otros hombres para hacerlos discípulos, se acercó a Jesús y le dijo que Bartolomé de buena gana lo seguiría si lo permitía. Como en ese momento Bartolomé pasaba cerca de Jesús, Andrés señaló a Bartolomé y Jesús, mirándolo, dijo: «Lo conozco, él me seguirá. Veo mucho de bueno en él y a su tiempo lo llamaré». Este Bartolomé vivía en Dabeset, no lejos de Tolemaida, y era de oficio escribiente. He visto que después se unió con Tomás y, hablando con él de Jesús, lo ganó para la causa, aficionándolo al Salvador. En estos viajes apresurados Jesús padeció necesidad. He visto a menudo que Saturnino o algún otro discípulo sacaba un pan de la canastilla y que Jesús lo mojaba antes en agua para poder comer su corteza ya reseca. Llegando a Tiro, entró Jesús con los suyos en un albergue cerca de la puerta del campo. Se había retirado a un pequeño alto, porque Tiro es una ciudad grande, edificada tan arriba que mirando desde allá parece que resbala hacia abajo. Jesús no entró en la ciudad. Se mantuvo en esa parte, junto a los muros, donde había poca gente. El albergue estaba metido en esos gruesos muros, junto a los cuales venía un camino vecinal. Jesús llevaba un vestido parduzco y un manto blanco de lana. Entraba solo en las casas de los más pobres para visitarlos. Con él habían llegado Saturnino y otros discípulos. Los demás apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago el menor, Tadeo, Natanael Chacet y todos los discípulos que habían estado en las bodas de Caná, iban llegando de uno en uno a un albergue que estaba a otra parte de la ciudad de Tiro, donde había un sitio de reunión de los judíos. Un dique ancho llevaba a esa parte de la ciudad y estaba cubierto de árboles. A esta casa, a la cual estaba unida también la escuela, pertenecía un gran parque o lugar de baños, que llegaba hasta el mar y separaba parte de la ciudad de la tierra firme. El parque estaba cercado por una muralla y dentro de él corría un cerco de plantas vivas, recortado en forma de figuras. En medio del parque estaba la cisterna con aguas vivas rodeada de columnas, formando un pórtico con pequeños cuartillos alrededor. Se podía entrar en la cisterna, en cuyo fondo se alzaba una columna con grandes agarraderas, de modo que se podía estar en el agua hasta la profundidad que uno deseaba. Unos judíos viejos vivían en este lugar. Provenían de una descendencia despreciada y formaban entre ellos una secta. Eran gente buena. Me causaba alegría la emoción el modo con que Jesús saludaba a los discípulos que iban llegando. Les daba la mano a cada uno. Ellos se mostraban reverentes y lo trataban con confianza, pero como a un hombre extraordinario y sobrenatural. Se mostraban muy contentos de haberlo encontrado de nuevo. Jesús enseñó largo tiempo delante de ellos, y ellos iban contando lo que les había pasado a cada uno.
Todos juntos hicieron una comida consistente en panes, frutas, miel y pescados traídos por los discípulos. Estos habían sido molestados y llamados a juicio por los fariseos, algunos en Jerusalén, otros en Genebris, preguntándoles en grandes asambleas acerca de la doctrina de Jesús, de sus designios y por qué le seguían. En estos juicios he visto a Pedro, a Andrés y a Juan con las manos atadas, pero ellos lograron desatarse de sus ligaduras con facilidad, que les pareció milagrosa. Se les dejó luego en libertad secretamente, y ellos se retiraron a sus respectivos hogares. Jesús los animó a la perseverancia, diciéndoles que poco a poco se desobligasen de sus oficios y esparciesen sus enseñanzas entre el pueblo. Les dijo que pronto volvería a estar entre ellos y proseguir su vida pública, no bien llegase con ellos a Galilea. Después de haberse despedido de estos discípulos, Jesús llevó a cabo una enseñanza y una exhortación muy grande en la escuela y en el lugar de los baños, delante de los numerosos hombres, mujeres y niños que se habían reunido. Les habló de Moisés y de los profetas, y de la proximidad del reino de Dios y del Mesías. A este propósito recordó que la sequía de la tierra, la oración de Elías pidiendo lluvia, y la nube aparecida y la lluvia misma que siguió, eran señales y figuras de esta proximidad. Habló de la purificación de las aguas y les dijo que fueran al bautismo de Juan. Sanó a varios enfermos que le habían traído en camillas. Vi que a los niños los sumergía, teniéndolos en sus brazos en el agua, donde Saturnino había antes echado un poco de agua que traía en un recipiente y que Jesús bendijo. Los discípulos bautizaban, y como había otros más crecidos, se introdujeron en el agua, sujetándose de los sostenes ahí puestos, y así fueron bautizados. He visto que aquí hacían en el bautismo algo diferente que en otras partes. Muchos de los ya crecidos tuvieron que permanecer alejados. Estos trabajos continuaron hasta la entrada de la noche. Tres. Jesús en Sicor Libnat. Cuando Jesús dejó Tiro, anduvo sin acompañantes, porque había despachado a los discípulos con mensajes a Cafarnaúm y a Juan el Bautista. Jesús se dirigió a la ciudad de Sicor Libnat, a 10 u 11 horas de viaje desde Tiro hacia el sudeste. Era el mismo camino que había hecho al ir a Tiro. El lago Merón, con las ciudades de Adama y Seleucia, quedaron al este, a su izquierda. La ciudad de Sicor Libnat, o Amicores, llamada ciudad del agua de lluvia, está a pocas horas de Tolomeida, junto a un lago pequeño y triste, al cual no se podía llegar de un lado por las altas montañas que lo rodean. De este lado sale el arroyo arenoso de Belus, que se echa en el mar, cerca de Ptolemaida. La ciudad me pareció tan grande que me maravilla que se hable tan poco de ella. La ciudad judía de Misael no está lejos de allí. Es este el país que el rey Salomón regaló al rey Hiram de Tiro. Sicor es un lugar libre, bajo el protectorado de Tiro. Hay mucho comercio de animales. Veo grandes ovejas de fina lana que nadan en las aguas. Se hacen aquí finos trabajos de lana que tiñen los de Tiro. No veo agricultura fuera de los árboles frutales. En el agua se cría una especie de cereal de gruesos tallos, del cual hacen pan. Creo que no lo siembran. De aquí parte un camino hacia Siria y Arabia, pero no hay hacia Galilea. Jesús había andado por caminos y sendas vecinales hasta Tiro. Delante de Sichor había 2 puentes bastante grandes. Uno muy alto servía para pasar cuando todo se inundaba. En otro puente se podía andar por las arcadas que tenía. Las casas estaban situadas en altura, contra las inundaciones. Los habitantes son en su mayoría paganos. Veo varios edificios con puntas y banderillas o pendones que me parece indican templos de ídolos.
Me maravilla ver cómo aquí también viven algunos judíos en grandes casas, a pesar de construir ellos la minoría y estar oprimidos. Creo que eran judíos huidos de su patria. La casa donde entró Jesús estaba delante de la ciudad, pero lo he visto pasar el río. En la cercanía de la casa había una sinagoga. Jesús había hablado a estas gentes ya antes cuando pasó para ir a Tiro, porque parecía que esperaban su llegada y le salieron al encuentro recibiéndolo respetuosamente. Eran judíos, entre ellos un hombre de edad con numerosa familia, que habitaba una casa muy hermosa parecida a un palacio, con muchos otros oficios más pequeños adheridos. Este hombre, por respeto, no llevó a Jesús a su propia casa, sino a una habitación de al lado, donde le lavó los pies y le sirvió alimento. He visto aquí una gran hilera de gente que venía a buscarse su alimento. Eran trabajadores de todas clases, hombres, mujeres y jóvenes. Una mezcla de pueblos paganos donde había mestizos y negros, quizás esclavos de este hombre, que volvían de su trabajo y se reunían en un amplio lugar. Estos hombres traían palas e instrumentos de labor, carritos y pequeños barcos que tenían en el medio un asiento, remos y toda clase de instrumentos de pesca. Habían estado empleados en trabajos de puentes y en la ribera. Estos hombres recibían su alimento en recipientes, aves y hierbas. Entre ellos habían algunos que comían carne cruda. Jesús se hizo llevar a su presencia. Les habló cariñosamente y ellos se alegraron mucho de conocer a semejante hombre. Dos judíos ancianos vinieron luego a Jesús con rollos y mientras comían preguntaban muchas cosas con curiosidad, porque eran maestros de la juventud. El judío rico, dueño de la casa, se llama Simeón y es de Samaria. Él o sus antepasados se interesaron por el templo de Gazarín y se juntaron con los samaritanos. Por esto fueron desterrados y se establecieron aquí. Jesús enseñó todo el día en un lugar público rodeado de columnas, en el cual se podía extender una tienda junto a la casa de aquel hombre. El dueño iba de un lado a otro. Se habían reunido muchos judíos de toda clase y condición. No lo he visto sanar, porque no había aquí baldados o enfermos. Los hombres son de aspecto seco, flacos, pero de gran estatura. Jesús, enseñando sobre el bautismo, les dijo que vendrían discípulos que bautizaría. Después fue Jesús con este hombre al camino por donde volvían los esclavos de su trabajo. Les habló y los consoló y les dijo una parábola. Entre ellos había algunos buenos que se sintieron conmovidos. Recibieron su paga y su alimento. Pensé en la parábola donde el dueño de la viña paga a sus trabajadores. Estos peones vivían en casitas apartadas de allí como a un cuarto de hora. Trabajaban para Simeón, pagando una especie de tributo. Al día siguiente, habiendo Jesús enseñado todo el día, acercaron, cuando ya todos los judíos se habían alejado, unos 20 paganos que desde varios días antes querían ser recibidos. La casa de Simeón estaba como a media hora de camino de la ciudad, y no les era permitido a los paganos acercarse más distancia que hasta una columna, como torre. Ahora el mismo Simeón trajo a los paganos que saludaron muy reverentes y pidieron ser enseñados. Jesús habló con ellos en una sala tan extensamente que tuvieron que encenderse las luces. Los consoló, les habló en una parábola de los Reyes Magos y les anunció que la luz de la verdad pasaría a los gentiles.